Buen día, profesor Práxedes Torres, compañeros. Nosotros, el grupo número 1, conformados por Yolanda Chan, Yamilaika Carrington y mi persona, venimos a exponerles el tema sobre la configuración externas de almacenes y SEDIs. Como primer punto, nosotros vamos a hacer una descripción del índice de trabajo que realizamos y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los principios generales de la configuración externa, allí para aclarar algunos puntos importantes de qué se trata esta parte inicial. Vamos a hablar también sobre el dimensionamiento del terreno y su importancia, la orientación y dimensionamiento de la nave, incluyendo la altura, los accesos y flujos para la entrada y salida a los predios, la cantidad y ubicación de los estacionamientos requeridos, la cantidad y ubicación y dimensionamiento de los muelles, como también el tema de la zonificación de los exteriores y también las características externas de la nave, y no podíamos dejar por fuera mencionar la importancia del tamaño de la nave. A manera de introducción, es importante señalar que nosotros en medio de nuestra investigación pudimos visualizar que realmente el tema de realizar una configuración tanto interna como externa va a ser determinante al momento en que se ponga en operación el almacén o SEDIS, ya que gracias a esta planificación nosotros podemos ser más efectivos, ágil, y vamos a garantizar de que el almacén o SEDI cumpla con todos los requerimientos que están esperando sus contratantes. Parte importante de lo que es la configuración en un almacén, hay unas partes que son muy, pero muy complejas, y es precisamente cuando se van a tomar las decisiones que se conocen como las decisiones macrologísticas. Es importante mencionar que dentro de la construcción de un SEDIS existen puntos importantes en donde las decisiones que se tomen van a marcar la diferencia en un futuro. ¿Y qué importancia tienen estos puntos? Es porque básicamente en estos puntos es donde se empieza a visualizar dónde se va a dar la ubicación de ese SEDIS, qué capacidad va a tener ese SEDI o lugar de almacenamiento, qué rol va a ejercer dentro del sector, si nosotros vamos a ubicar ese SEDIS en un lugar que sea propio o que de alguna manera sea alquilado, cómo va a ser. Eso entre algunos otros aspectos que también son sumamente importantes al momento en que vamos a empezar a hacer esta organización. También es importante que se tomen en consideración y que no se pueden dejar de segunda mano, es ver qué equipos y qué funcionalidad van a tener todos esos equipos que se van a utilizar, como también los muebles, la mueblería, que es sumamente importante, porque ¿qué debemos cuidar? Tener una mayor efectividad y tener un espacio pertinente. Existen una serie de variables que realmente se deben considerar y que de alguna manera van a ser o igual o más importante el momento de que se crea esa estrategia en ese momento macro de estructuración de esos almacenes. Hay algunos puntos importantes que realmente no se pueden olvidar, pero diciéndolo en palabras cortas, parte de esas configuraciones se van a dividir, o al momento de citarlos usted los va a poder observar dentro de las bibliografías como una configuración interna y externa. Parte de lo que se puede conocer sobre esas zonas internas y externas que se interrelacionan, porque realmente al final la interna no podría estar sin la externa y la externa sin la interna. Entonces es por eso que nosotros mencionamos en esta diapositiva parte importante de lo que nosotros vamos a observar y a dónde existe esa relación entre las zonas internas y externas. Es que sin duda alguna el tema de los procesos operativos son sumamente importantes, realmente cuidar el tema de los sistemas de manejo de materiales, porque realmente al final uno estructura un SEDIS dependiendo al producto que uno va a manejar. Y sin duda alguna, el tema de la seguridad de la higiene y las tecnologías aplicadas en las operaciones son sumamente importantes. Adicional a esto, vamos a mencionar entonces cuáles son los principios generales de las configuraciones internas. Miren, realmente al final, parte importante de todo esto es que
Cuando nosotros visualizamos esta gran planificación que se hace en este espacio de terreno, en donde no solamente nosotros tenemos que ver cómo vamos a ubicar los estacionamientos, sino también cómo nosotros vamos a realizar esas operaciones y no solamente ver el hoy, sino también ver el mañana, porque realmente al final nosotros tenemos que trabajar en base a las operaciones que inicialmente se pensaron en realizar, pero no podemos descartar el hecho que de pronto se puede visualizar una nueva oportunidad de algo nuevo que se puede hacer y se debe tener el espacio para hacerlo. Algunos otros subpuntos importantes que no queríamos dejar por fuera en esta parte es cuando hablamos sobre el dimensionamiento de los terrenos, que es súper importante. Más adelante yo le voy a ampliar un poco sobre este tema, sobre la importancia del terreno y cómo al momento de que se va a crear un CEDI o un lugar de almacenamiento no se debe pensar como en pequeño, sino en grande y tener siempre abierta la posibilidad de lo que se pueda hacer. Como les mencionaba, el tema de la cantidad y la ubicación de los estacionamientos es sumamente importante porque realmente existen unas formas muy particulares en las cuales se pueden hacer los estacionamientos, lo vamos a hablar más adelante, pero eso también forma parte muy importante para que todo el proceso sea efectivo. La zonificación de los exteriores y las características externas de la nave son muy importantes. Quería aclarar que cuando hablamos del término nave, estamos hablando específicamente de la estructura física que tiene un almacén o un CEDI. Eso es lo que se conoce como nave. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el dimensionamiento en las dimensiones del terreno. Miren, el tema del terreno realmente es bastante particular, porque realmente aquí en Panamá, pues hay algunos lugares que se han convertido como en lo favorito en el tema de la implementación de lugares de almacenamiento. De hecho, aquí en Panamá, pues nosotros podemos observar que de alguna manera hay ahora zonas logísticas en las cuales se han establecido sedes o lugares de almacenamiento que realmente cumplen por completo sobre todas las estructuras que se deben llevar al momento en que uno va a crear una zona de esta naturaleza. El tema particularmente de lo que tiene que ver con el terreno, es que realmente es muy importante tomar en consideración dónde se va a hacer o dónde se va a construir estos lugares de almacenamiento. Primero que todo, porque realmente es muy importante que se tome en consideración los proyectos de crecimiento, tomar en consideración esos planes de desarrollo organizacional o esas operaciones que se hacen dentro del CEDI. ¿Y qué puntos son súper importantes al momento en que debemos considerar el tamaño actual o futuro de un CEDI? La estructura. El tema de los estacionamientos, las zonas de rodamientos o circulación, eso es sumamente importante. También tenemos que considerar de pronto zonas especiales, dependiendo a qué tipo de carga estamos manejando o qué tipo de servicio nosotros estamos realmente ofreciendo. Y también porque dentro de todo esto tiene que haber otras oficinas y también tenemos que tomar en consideración y que creo que es sumamente importante mencionar el tema de los desechos, las reservas de agua, las zonas de servicios industriales, las áreas verdes que no nos pueden faltar. Todas estas instalaciones forman parte muy, pero muy importante de lo que comprenden los CEDIs o los centros de almacenamiento. También es importante que muchos de estos tienen conexiones directas con carreteras y también no pueden dejar de lado el tema de tener de pronto algún taller de mantenimiento o una estación de combustible que de alguna manera le dé a su flota lo que necesita y también unas oficinas o unas instalaciones para que las personas que trabajan allí pues realmente se sientan cómodos pues donde están. Entonces, aquí en Panamá, hablando en términos generales, nosotros tenemos realmente algunas restricciones en el sentido de que nosotros tenemos alguna escasez de terrenos como tal y es por eso que nosotros podemos visualizar de que se ha
como explotado el tema de la construcción de los lugares específicos, pero otro punto muy importante también es que muchas veces cuando las personas o las empresas lo hacen de manera individual, se puede observar de que están un poquito restringidos en temas de tamaño, y esto influye porque de repente al momento que hacen los estudios de impacto ambiental o empiezan a realizar los temas de los documentos legales, empiezan a tener como tropiezos, y esto hace de que esto no fluya como debe ser. Entonces, realmente el CEDI o el punto de almacén debe tener pues los equipos que necesita, y también debe tener muy en consideración de hacer pruebas de repente de deslizamiento, porque es importante señalar de que este tipo de lugares van a tener o van a recibir muchísimo peso. Y aquí en Panamá nosotros podemos observar visiblemente de que de pronto no se ha tomado en consideración esas estructuraciones o esas construcciones, y no están preparadas para recibir tanto peso. Y entonces, ¿dónde uno ve esos resultados? Cuando uno empieza a observar de que los pisos de los sedis se comienzan como a rajar, pero es por ese impacto increíble que reciben en peso, de ese entrar y salir de las mercancías y el movimiento de circulación de los equipos rodantes dentro del CEDIS. Ahora mi compañera Yasmilaika va a continuar con la presentación. Siguiente. Ok, la orientación y el dimensionamiento de la nave incluye la altura. ¿Qué resulta? Que en esta parte es sumamente consistente de que la nave siempre tenga congruencia con las condiciones climáticas. ¿Qué significa esto? Que realmente es súper importante que, por ejemplo, si es un país que de pronto presenta una condición climática muy fría, en definitiva, tienen que saber, pues, a qué dirección surcan los vientos para poder entonces estratégicamente colocar la puerta en donde se va a entrar. ¿Qué pasa en los países tropicales? Aquí en Panamá nosotros no tenemos el problema del frío que nos va a generar gastos en el tema de poner calefacción ni nada de esto. Nosotros lo que nos pasa aquí en Panamá o en los países tropicales realmente es de que nosotros tenemos que visualizar dónde es la salida del sol. Entonces, en esta parte lo que se hace es que se consulta con profesionales, ingenieros, logísticos y demás, que al momento en que se va a estructurar la nave, se tome en consideración la salida y la puesta del sol para que en la mañana, cuando se estén realizando los trabajos dentro del CEDI o del centro de almacenamiento, los trabajos se den bien y que el sol no influya en la visibilidad de las personas que están haciendo los trabajos en la mañana. Y es por eso que el tema de la altura y la orientación es sumamente importante. ¿Y para qué se hacen las consultas? Se le hacen las consultas, como bien les comenté, a los profesionales para así no tener que generar gastos adicionales que al final se traducen en gasto de inversión logística y operaciones elevadas. Ahora sí, mi compañera Yamilay. Bueno, buenas. Accesos y flujos para entrada y salida a los predios. Como bien lo dice, la pieza clave para facilitar el flujo tanto en entrada
como en salida son los puntos de acceso siempre, salvaguardando lo que vendrían siendo lo que son las normas de seguridad. Los accesos hacia las instalaciones consideran el facilitar contemplando lo que son las regulaciones de seguridad. Más bien, como establece detalladamente María Sosa Serrano, los pasos a seguir para tener una excelente configuración de estos puntos de acceso vendrían siendo lo que son. Es recomendable hacer configuraciones en Y por cualquier tipo de cruce entre los equipos o transporte debido a configuración para que la vía sea el doble del vehículo más ancho que más frecuente que el recinto. Si dicha salida fuese de manera natural a la carretera, sería completamente una configuración segura y eficaz, manteniendo siempre lo que son las entradas y salidas en distancia del área del personal y de lo que son las visitas. Las características internas deben de estar capacitadas para soportar cualquier tipo de equipo pesado que podríamos ir viendo en lo que son los recintos. Cada uno de estos respectivas medidas hace como peso, puede ser su peso máximo, lo que son el ancho del vehículo, el ancho de la rodadura y hasta la parte externa del vehículo. Siguiente. En cuanto a lo que son la cantidad, debemos considerar lo que son las dimensiones de los autos para poder que los mismos puedan maniobrar dentro de lo que son las vías y los estacionamientos. Siguiente. Los tipos de radio. Los tipos de radio son el tipo de radio mínimo, el tipo de radio máximo, el radio de giro. Donde tenemos en la imagen que en lo que tenemos en la imagen que podemos observar lo que sería el radio mínimo y el radio de giro, donde estos tendrían que maniobrar de una manera distinta cada uno para poder transitar en lo que son las zonas del área. Siguiente. Cantidad y ubicación de los estacionamientos. La decisión depende de cada una de las naves, también parte de tipo material y cómo se debe tratar el mismo para conservarlo. Tenemos lo que son 3 formas de colocar lo que es el barco. Cantidad, ubicación y dimensión de los muelles. La decisión depende de lo que es cada nave, en cuanto a lo que es la altura, aparte de qué tipo de material y cómo se debe tratar el mismo para conservarlo. Para eso tenemos 3 formas, que sería el fluido en U, con las puertas a un solo lado de la nave, el fluido en T, que serían ambos lados de la nave, el fluido que le vendrían llamando cross-docking, que se colocan tanto como sea necesaria y como en diversos lados. El cálculo de número de muelles dependen de las siguientes variables: frecuencia, tendencia, horarios, entre otros. Aquí tenemos un pequeño video de lo que vendría siendo el cross-docking. Estamos en la zona de atraque de camiones.
Esta zona, cuanto más estándar sea, más facilitará las labores de maniobra de los transportistas. Hay una serie de instalaciones que, aunque no son muy visibles, son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de las guías que permiten enfilar el camión adecuadamente en el muelle. Estamos hablando, por ejemplo, de semáforos que le indican al conductor cuándo está llegando al zócalo del muelle, y estamos hablando también de unos huecos que hay debajo de los muelles que permiten una buena acople en aquellos camiones que tienen plataforma elevadora. Hay dos ratios que combinan la estandarización de los muelles en fachada con la productividad. Nosotros normalmente estamos confortables con un muelle cada 1000 metros cuadrados de nave. El otro es una distancia entre ejes de muelle de unos 5,5 metros aproximadamente. A continuación, mi compañera Yolanda le va a seguir con la zonificación de los exteriores. Bueno, continuando, la zonificación de los exteriores. En lo que es el centro de distribución, existen zonas e instalaciones que tienen o no tienen que ver con las operaciones que allí se realizan. Entre las zonas que podemos mencionar que están dentro de los predios del CEDI, tenemos la zona de desechos. Esta zona es utilizada, como bien lo dice, para llevar allí los desechos o el material de descarte. Con esta zona también tenemos que tener cuidado porque se pueden dar que desechan o llevan allá material perecedero, es decir, que se daña, y esto puede traer como consecuencia malos olores y también plagas. La reserva de agua. Si el centro de distribución o el almacén es ubicado en un lugar en donde existen problemas con el servicio de agua público, el centro de distribución debe tener una reserva de agua para no parar operaciones. Les puedo dar un ejemplo hipotético. Imagínense que hubiera un centro de distribución por la zona donde está la Arboleda o Montelimar, que tuvo hace pocos días problemas de agua que no les llegaba. Imagínense que en estas operaciones que existen en el centro de distribución hubiera habido esta huelga, este paro, todo se entorpece debido a que por la posición del centro de distribución estuviera afectado todo lo demás. Entonces, es muy importante para el centro de distribución que tenga la reserva de agua. Con respecto a las zonas de servicios industriales, también tiene que ver más o menos con lo de la de reserva de agua. Hablamos aquí de una planta eléctrica. En caso tal, no cuenten tampoco con servicio de luz eléctrica que se vaya cada rato. Es bueno que tengan una planta principalmente porque en los centros de distribución se maneja material que tiene que cumplir con la cadena de frío. Y estas situaciones no se pueden dar debido a que ocurrirían pérdidas de mercancía y costos, obviamente. Y las áreas verdes, pues en este tema, hoy en día estamos hablando mucho de la concientización ambiental, ¿no? Las zonas verdes son las que se dejan en los predios del centro de distribución, a las cuales se les tiene que dar mantenimiento, porque también forman parte de la estética del mismo. Siguiente. Ajá, las instalaciones dentro del predio, también existen instalaciones que se encuentran dentro del predio del CEDI o del almacén. Aquí estamos hablando de los talleres de mantenimiento. Obviamente, si en el centro de distribución se da lo que es el reparto o la distribución de la mercancía, se necesita darle mantenimiento a los camiones o los paneles que lleven la mercancía de un lugar a otro. Ellos necesitan mantenimiento, por eso es común encontrarse con talleres dentro de la instalación donde se le brinda este tipo de mantenimiento. También se les da mantenimiento a lo que son los equipos que se utilizan dentro, como montacargas, las grúas, las paletizadoras. A eso
Ellas también van a darse mantenimiento allí en talleres de mantenimiento, valga la redundancia, y también lo que son las zonas de carga de batería. Estaciones de combustible, las estaciones de combustible para la flota también se pueden encontrar dentro del sedio o almacén, porque debido a que se tiene flota de vehículos, pues ahí mismo ellos se recargan de combustible, solamente que tienen que cumplir con los requerimientos de las autoridades de aquí del país, con respecto a la seguridad. Otra de las áreas que puedo mencionar, existen otras oficinas que pueden o no pueden formar parte de las operaciones también. Entre estas oficinas que existen dentro de un centro de distribución, podemos hablar de recursos humanos, la cafetería, lo que es los baños. A estas otras áreas también están dentro de las instalaciones del centro de distribución. Siguiente, por favor. Características externas de la nave. Con respecto a las características externas de la nave, normalmente ellas están en forma de rectángulo, con las paredes, deben de tener las paredes lisas, sin entrantes ni salientes, para evitar lo que son accidentes en los puntos ciegos, para evitar, obviamente, por riesgo, cualquier accidente. Se tiene que disminuir lo más posible la radiación solar. Para esto, el color del techo con el que se pinta debe de ser liviano, y también se debe de permitir la entrada y la salida del aire. Si se quiere aislar de ruido interno o externo, se pueden poner unas láminas, se me fue la palabra ahorita mismo, unas láminas aislantes de ruido para que esto no suceda. Con respecto al techo, no se recomienda que el techo se apoye en las columnas, no se recomienda que él se apoye apoyadas en las paredes si más adelante se necesita hacer una ampliación. Se recomienda que se apoye en... Disculpen, me enredé. No se recomienda que el techo se apoye en las columnas apoyadas en la pared si más adelante se hacen ampliaciones. Para ello se deben utilizar las columnas internas. De las ampliaciones más adelante se les va a hablar. Bien, para mejorar el aprovechamiento de los espacios, la figura de la nave se recomienda en forma de rectángulo, como ya les mencioné. Los puntos más importantes con respecto a la parte del exterior sería la iluminación, en el área de afuera, la cerca perimetral obviamente por seguridad, y una báscula de peso que es por donde pasan los camiones para el pesaje de lo que llevan en la carga. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la iluminación dentro de una nave. La iluminación puede ser natural o artificial. Habitualmente, cuando nosotros podemos y entramos a diseñar una nave en un proyecto llave en mano, pedimos alrededor de un 10% de la cubierta que tenga o bien lucernarios o bien exutorios transparentes. Atención al material para que no se degrade con el tiempo y sea cada vez más opaco, y evitemos la luz natural, que es muy interesante a la hora del trabajo que las personas desarrollan dentro de las naves e incluso de su propia seguridad. La iluminación artificial, cada vez más por motivos medioambientales, debe de ser una iluminación ecológica, como la que tenemos en alguna de las naves logísticas, que se encienden cuando detectan a una persona trabajando debajo del foco, y por otro lado regulan su nivel de intensidad en función de los luxes que hay en el entorno. Paralelo a esto, tenemos unos mínimos que cumplir de la normativa de prevención de riesgos laborales a nivel de oficinas y a nivel de almacén, y hay unos luxes que regulan estas necesidades mínimas básicas. Hay una parte muy importante que no debemos de olvidar en una actividad logística, y es todo lo relacionado con la sostenibilidad en el medio ambiente. El principal punto es reducir el consumo eléctrico.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues con un sistema de iluminación eficiente, con unos cargadores de máquinas de alta frecuencia. También es muy importante. En cuanto a la forma de la nave, como lo mencionó la compañera Yamilaika, si la nave va a ser cross-docking, va a tener una forma de X, H o T, pero normalmente ellas tienen forma de U. El tamaño de la nave, bueno, el tamaño de la nave va a depender de las actividades u operaciones que allí se vayan a realizar. En la literatura que se nos recomendó, se habla de que aquí en Panamá existen muchos centros de distribución que han construido un edificio y resulta ser que más adelante pasa algo o por cualquier motivo tienen que ampliar. Pero ¿qué pasa? El no planificarse con respecto al tamaño de la nave y no tomar en cuenta todo lo que son, ¿cómo se llaman? Las configuraciones internas o externas a futuro, como le mencioné antes con respecto al techo. Si tú tienes planeado ampliar más adelante, debes de dejar esta holgura para poder que eso suceda. Porque, como lo menciona la literatura, aquí en Panamá se ha dado mucho. Centros de distribuciones que construyeron, pero más adelante tienen que ampliar, pero no tienen cómo ampliar. Aquí les puedo dar un ejemplo del almacén de acá de la policlínica en donde se guardan los medicamentos, ahí en la farmacia. Cuando la policlínica recién abrió, no se planificó a que esto, la población, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? El área de donde se entregan los medicamentos o llegan los distribuidores o llegan los pedidos es bastante pequeño, prácticamente para un panel que lleva cierta cantidad de medicamentos. Eso ni siquiera estaba techado. El regente de la farmacia visualizó por el crecimiento de la población que se pusiera un techo porque cada vez que llegaban los despachos y estaba lloviendo, se podía afectar los productos. ¿Qué pasa? Ahora no nos llegan paneles, nos llegan camiones. Y estos camiones para poder maniobrar allí les es difícil, porque obviamente son, como se dice aquí en Panamá, son trailers, son mulas, como se les dice, y para poder maniobrar es un lío porque es un espacio súper pequeño. Entonces, ellos no se planificaron, obviamente el alto del contenedor tampoco puede entrar allí, nada más llega hasta cierta distancia. Para poder entrar, ellos no tienen una entrada directa donde encaje con la puerta de recepción para poder que la mercancía llegue bien. Entonces, dándole este pequeño ejemplo, también les doy una pequeña visualización de lo que les quiero explicar, ¿no? Que se tiene que tomar muy en cuenta esto. También se nos ha hablado de que existen centros de distribución con construcciones ya hechas y solamente ellos llegan allí y se instalan, pero también se visualiza la posición y si más adelante, por el motivo que sea, se tiene que ampliar, se toma en cuenta de que se tenga el espacio para hacerlo. Como lo dice aquí, al momento de decidir el tamaño de la nave hay que considerar planes a futuro, tipos de producto, operaciones, sistemas de almacenaje, zona e instalaciones dentro del predio, entre otros. Siguiente. Bien, para concluir, esto es muy importante todo lo que nosotros hemos aprendido aquí. Definitivamente el ver un centro de distribución en un video o simplemente pasar por donde él está no nos da idea de lo que allí dentro se realiza. Son muchas operaciones, muchas planificaciones, todo lo que conlleva el que este centro de distribución pueda operar bien, pueda gestionar bien. Es muy importante si todo se da de una manera planificada. Muchas gracias por su atención.